Vamos a otro tema. ¿Cómo funciona la justicia en Estados Unidos? Ahora la Corte de Estados Unidos en muy poco tiempo va a tener que tratar el tema de la legalización del aborto o el rechazo a la legalización del aborto, porque Estados Unidos está cambiando de tendencia y lo que se legalizó en 1973 a partir del famoso fallo Roe versus Wade de la Corte, ya aparece, está puesto en duda y muy fuertemente cuestionado. Estamos con un especialista en temas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, Joaquín Arguindey. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? Joaquín, vemos que en la Argentina la Corte juega también políticamente y se convierte en un foco de poder. ¿Cómo es ese espacio institucional de la Corte en Estados Unidos? Lo hemos visto mucho en las películas. ¿Cuál sería la descripción, Joaquín? La Corte, tal como se mencionaba para el caso argentino, intenta mantener su autonomía e independencia, al menos mantiene como una especie de credibilidad de que es un tercer poder por fuera de la puja política entre partidos. A lo largo de los últimos tal vez 20 años o algo por el estilo, sobre todo después de la elección de Bush y Gore, que se determinó por vía de la Corte, esa credibilidad se ha ido deteriorando y hoy en día, debido a la inclusión de dos jueces conservadores en la Corte Suprema por parte de Donald Trump, existe la posibilidad de que sea visto simplemente como una rama más del gobierno controlado por el Partido Republicano y el movimiento conservador. Casi como un brazo del Poder Ejecutivo, en este caso republicano. La idea de un árbitro imparcial está bastante deteriorada y probablemente debido a este tipo de cosas que van a llegar a la Corte Suprema, como casos acerca del aborto, como casos acerca del diseño distrital y otras cosas, muy probablemente se va a quedar en evidencia, digamos, va a quedar al desnudo el poder político y la puja política dentro de la Corte. Ahora, yo era una fanática, por ejemplo, de West Wing, la serie que transcurría en la Casa Blanca con un presidente virtuoso, pero aún en esa virtud que se transmitía en la serie de West Wing, uno podía ver que el nombramiento de un juez de la Corte era un asunto político, en el sentido de que se rastreaban los antecedentes, los modos en que había fallado, las actitudes personales que había tenido en relación a las minorías. Entonces, aún cuando hay autonomía, el poder político interviene en el nombramiento de esos jueces y es ahí donde puede tallar y torcer el destino sin que necesariamente haya un copamiento de la institución. Es posible. Normalmente lo que ocurría décadas previas es que había una menor polarización dentro de la Corte y había miembros de la Corte que tenían la posibilidad de ir en una dirección u otra en términos políticos, fallar en una dirección o en otra. Ahora mismo la distancia entre los jueces, entre un grupo y otro de jueces, es probablemente una de las más grandes que ha habido en Estados Unidos moderno. ¿De grupos dentro de la Corte, decís? Sí, sin duda. ¿Cuántos jueces hay? Son 9. Hay un presidente de la Corte y 8 miembros. Ahora mismo hay una mayoría conservadora de 5-4. Cuando decimos conservadora, ¿decimos directamente republicanos o conservadores por el signo de sus fallos? Son nombrados por presidentes republicanos y son parte del movimiento conservador. Hay una, ¿cómo decirlo? Una especie de inferiores del movimiento republicano que se llama la Sociedad Federalista, que entrena a jueces conservadores, que probablemente el ala de centro-izquierda en Estados Unidos, el Partido Demócrata, no posee algo similar. Y esos jueces terminan en la Corte Suprema y generalmente fallan a favor de políticas conservadoras y de disminución del tamaño del Estado, o en este caso de reducción de los derechos reproductivos de las mujeres. Uno de los jueces claves que fallaba de una manera más progresista era Scalia, que murió. Scalia era un conservador que murió en 2016. Era un conservador, pero que tenía una lectura bastante liberal, ¿no? De la Creo que sociedad. estás pensando en Anthony Kennedy, que se retiró el año pasado. Estoy confundiendo. Pero hubo dos pérdidas, ¿no? En términos de jueces que eran, de alguna manera, no neutrales, pero más razonables en sus votaciones. Scalia diría todo lo contrario, pero su muerte y posterior reemplazo por Neil Gorsuch no cambió el balance ideológico de la Corte. Cambiaron un conservador por un conservador. Obama, si se hubiera seguido el precedente que existía hasta 2016, Obama hubiera nombrado un miembro de la Corte y cambiado el balance. Hubiera habido algo parecido a un centrista ahí dentro, Merrick Garland. Eso no ocurrió por obstrucción republicana en el Senado y, digamos, el balance no se modificó. Luego, con la jubilación de Anthony Kennedy,
se llegó a Brett Kavanaugh, que es el nuevo miembro, el que tuvo toda la serie de... Muy cuestionado por su trato con ciertas con mujeres, ¿no? Por sus acusaciones de abuso sexual, más otras cuestiones, más las supuestas mentiras que dio durante el testimonio delante del Senado. Y ahora, esta ofensiva que está ocurriendo a nivel nacional en Estados Unidos para restringir el derecho al aborto o nulificarlo por completo, es un reflejo del nuevo balance de la Corte. Claro. Y tienen la expectativa de que si no es el caso, más puntual de Alabama, de la legislación esta, sí se va a carcomer la decisión de Roe v. Wade mediante ajustes aquí y allá en diferentes estados que terminen volviéndolo una decisión insignificante. En la década del 70, en 1973 puntualmente, se llegó al fallo de Roe versus Wade. ¿Qué tipo de corte era la que funcionaba en ese momento? ¿Qué balance ideológico tenía? Sin duda era una corte liberal. Era probablemente la corte más liberal que ha habido en Estados Unidos. De los años 50 hasta los 70, más o menos, hubo una corte que probablemente estaba a la izquierda del país en términos políticos. Y llevó a cabo, tanto en términos de desegregación como derechos sexuales, como en un montón de ámbitos, decisiones bastante, más pioneras en términos políticos de lo que probablemente una decisión en el Senado o en Congreso estaba dispuesto a aceptar. Ahora, lo que uno puede ver es, comparando esa década del 70 y ese periodo más liberal, más progresista de la Corte y la actualidad, es que la Corte refleja, es un espejo de alguna manera de los balances políticos que se dan en Estados Unidos. En la medida en que el republicanismo ha avanzado, la Corte se vuelve más republicana también. Es decir, casi que no hay manera de despegarse del clima de la época. Normalmente se intenta que la Corte funcione como el mago de Oz. Nadie sabe cómo funciona, nadie ve al hombre detrás de la cortina. Últimamente sabemos muchísimo, quiénes son los hombres y mujeres detrás de la cortina y quiénes quieren una cosa y quiénes quieren otra. Y es muy difícil mantener la ilusión útil de la independencia y el árbitro neutral de la Corte dentro de la lucha entre ambos partidos. Sobre todo porque, la Corte Suprema, a diferencia de acá en Argentina, no es algo que esté del todo incluido en la Constitución. Se ha creado así a lo largo de la historia de Estados Unidos. Consuetudinariamente, digamos. Sí, es más bien, son leyes comunes lo que respalda la cuestión de revisión constitucional, por ejemplo, no figura en la Constitución. Claro, qué interesante. Es algo más, creado mediante situaciones ad hoc a lo largo del tiempo y que lleva a soluciones, por ejemplo, desde el punto de vista del Partido Demócrata, una solución posible sería la de expandir el número de jueces para impedir una mayoría permanente conservadora. Claro, y eso es una posibilidad que tiene el Partido Demócrata de llevarlo al Congreso. Precisaría primero de una serie de reformas procedimentales importantes dentro del propio Senado, bajar, luego de tener una mayoría, por supuesto, bajar el número de votos necesario de 60 a 50 debido a un procedimiento que se llama filibuster, que normalmente permite que la minoría impida el pasaje de legislación demasiado controversial. Y llevaría un periodo más confrontativo, o sea, todavía más confrontativo en la política estadounidense, tal como funciona la Cámara Baja en Estados Unidos ahora, donde la mayoría tiene todo el poder y la minoría hace discursos y tiene muy poco. Por sí o no, ¿hay niveles de corrupción entre los jueces federales de Estados Unidos? ¿Los jueces que resuelven causas importantes? De tanto en tanto hay causas, hay jueces federales que reciben juicios políticos y son removidos. Generalmente la Corte Suprema no ha tenido algo del estilo, solamente tuvo un juez años atrás que tuvo una serie de problemas fiscales, creo que era un juez de Johnson, si mal no recuerdo, en el año 68, pero nada de la escala argentina, al menos todavía. Al menos todavía. Muchísimas gracias, Joaquín Arguinday. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad.